Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 8:29, sí, 8:29 minutos de la mañana. Tenemos el honor de presentar en esta parte del programa al señor José Luis Moreno San Juan. Él es ingeniero, director del Instituto de Energía de la UAS. Es un académico que ha dedicado años al trabajo en materia de energías renovables. En fin, hemos leído algunos de sus trabajos y le agradecemos que esté acá con nosotros. Bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. Estamos a sus órdenes. Ingeniero, en principio la pregunta obligatoria es sobre la decisión gubernamental de poner un freno a la aplicación del pacto eléctrico en el sentido de que cesen los aumentos en el tema de la tarifa. Y hay una pregunta subsecuente que me gustaría hacerle sobre una realidad que refleja la factura del ciudadano común. Y es que si bien es cierto que se han aumentado las tarifas a niveles que se consideraban mínimos, o al menos así lo hacían saber, 9%, 6%, la gente veía reflejada o ve reflejada en su factura incrementos de hasta 50, 60, el doble. La gente dice, estoy pagando el doble y a veces hasta el triple. ¿Cómo se explica esto? Bien, o sea, el tema de la tarifa parece complejo, pero es sencillo. La tarifa lo que pretende es recoger los costos más las utilidades de las empresas que intervienen en el proceso de producción de la energía eléctrica. O sea, hay generadores, hay transmisión y hay distribución. De hecho, el peso específico del costo de abastecimiento de las redes, es decir, la factura que le pasan las empresas generadoras a las empresas distribuidoras, tienen un porcentaje mucho mayor que lo que es el VAD y la parte que se le carga por el tema de la distribución. Pero evidentemente que hay una tarifa de transición, que es lo diferente a lo habitual. Esa tarifa de transición usa como referencia, o sea, una tarifa técnica, o debía ser una tarifa técnica. El primer problema que tenemos es que la tarifa que se está usando de referencia no es la técnica. De hecho, se está en el proceso de estudio de lo que es los valores, eso del valor agregado y demás, para después establecer un pliego tarifario. Entonces, ese es un problema. Hay dos ajustadores en esa tarifa de transición. Uno que ajusta la tarifa aplicada, que es la que estábamos recibiendo en el mes de octubre del 2021, hasta el mes de diciembre de 2026, que usa la tarifa esa de referencia como la diferencia para ajustarla. Ese es un ajuste suave, relativamente, pero no es uniforme en cada subbloque. Afecta muchísimo más al subbloque de 0 a 200 kilovatios hora mes, de 201 a 300 es el segundo más afectado, y después cuando se habla de los aumentos, a veces son los promedios, pero los promedios a veces engañan un poco, porque no es lo mismo que ve ese cliente de menos de 200 kilovatios hora, que por ejemplo, con el último aumento que se echó para atrás, ya llegaba a un 48% de aumento, ¿verdad? Otro problema que se presenta sobre todo en los meses de mayor calor, que la gente generalmente usa también más acondicionadores de aire, es que te puede subir el consumo a más de 701 kilovatios hora mes, y el aumento es brusco. O sea, de 700 a 701 kilovatios, por un kilovatio, tú pagas un 26% más en la factura. Por eso, en cierta medida, siempre lo que recomendamos es que se trate de hacer eficiente con el uso de la energía, claro, y que se trate de ahorrar energía dentro de lo posible. O sea, entonces, hay otro ajustador. Ese otro ajustador es por la variación del precio del combustible. El primero le llaman A1T, o sea, ajustador 1 de esa tarifa de transición. El otro es el 2. Ese ajuste por variación del precio de los combustibles, por variación de la tasa de cambio y por la inflación. Ese es impredecible y es el que más impacto tuvo ahora en este último aumento, que ya había tenido un impacto en el anterior aumento, pero incluso no se aplicó completo. Déjeme comentarle que realmente no se aplicó completo, que el aumento hubiese sido muchísimo más. Por lo tanto, lo que siempre se recomendó desde que comenzaron a aplicar estas tarifas de transición, primero, busquemos una tarifa
de referencia que sea más ajustada a la realidad, esa que está usándose como tarifa de referencia, que no es exactamente la tarifa técnica. Lo segundo es que en el pacto no se hablaba de eliminar el subsidio cruzado completamente. Por lo tanto, era importante que se siguiera usando ese subsidio cruzado, por lo menos en el subbloque que le corresponde a la tarifa de baja tensión simple 1, que es la residencial, de manera que los primeros 300 kilovatios hora, que son la población de menores ingresos, tuviese un valor más bajo, o sea, tuviésemos un valor intermedio entre los 301 y los 700 kilovatios hora, que fuera el de la tarifa técnica, y los demás de 701 un poco más que la tarifa técnica, como compensación de subsidio cruzado dentro de la baja tensión simple. Esto lo planteamos en varios escenarios, incluyendo en el Consejo Económico y Social, que se debatió ese tema en una comisión que especial que hay en ese Consejo Económico y Social, donde la universidad participa por ser del Estado, aunque debo aclararle que la universidad no firmó el pacto eléctrico porque sabíamos que había problemas justamente con el tema de tarifa, que no estaba totalmente bien tratado ahí, y con un problema con el plan de expansión, porque nosotros deberíamos estar pensando en la transición energética y evidentemente el plan de expansión no contempla mucho eso, está pendiente de que se aplique. Ya la Comisión Nacional de Energía publicó su plan de expansión hasta el 2036, pero tiene algunas cosas que no contemplan esa transición. O sea, nosotros debemos ir progresivamente, paulatinamente, hacia una producción de energía sin combustibles fósiles. No quiere decir sin combustible, porque puede ser que usaremos hidrógeno, o sea, después del 2030, pero evidentemente que eso tiene que ser parte de un plan. De hecho, estamos en el Instituto de Energía trabajando en la elaboración de un proyecto para ese plan de transición energética. Entonces, el impacto de ese segundo ajustador, que es el 2, es impredecible y es lo que, como le decía, lo que más impactó en este último momento, que no se aplicó completo incluso. Usted hace una observación sobre la referencia que se toma y es reiterado, porque usted lo ha, como lo dijo ahora, lo ha dicho en otros escenarios. ¿Cómo impactaría? Porque la gente quisiera entender, evidentemente, ¿cómo impactaría en el bolsillo de la gente si se aplicara la referencia adecuada? Si esa tarifa sería menor a la que se está usando ahora, posiblemente los ajustes serían menores también. Pero también si se utiliza el subsidio cruzado en la baja tensión simple, a los de menores ingresos, que son de 0 a 300, no solamente de 0 a 200, verían un ajuste menos violento. Le explico. O sea, de acuerdo a lo que está previsto, va a ser más de un 150%, nada más que por ese, 150 y tantos %. Pero si se ajusta de otra manera, tal vez nada más que sea un 50%, hasta diciembre del 2026, o sea que no es un ajuste que se va a hacer ahora. Pero si vemos lo que se ajustó en pocos meses, resulta que llegamos prácticamente a ese 50%, estábamos en 48%. Entonces, evidentemente. O sea, en 4 meses se ajustó un 40%. Sí, o sea que era un ajuste demasiado fuerte, violento. O sea, no era de ninguna manera lo que se había previsto. Pero tenemos muchos temas también con el tema, la energía, como le decía, cerca del 70% es costo de abastecimiento, 30% es lo que tiene que ver con el VAD, la gestión comercial y todos esos temas. De alguna manera estamos en un momento difícil, no estamos en tiempos normales a nivel mundial, por lo tanto deberíamos suspender también ciertos mecanismos que hay de ganancias en lo que es el mercado mayorista y el criterio marginalista, por lo menos en este momento, para tratar que el precio sea más ajustado a la realidad y que todo el mundo realmente piense en el país. O sea, porque realmente si lo que hacemos es nada más que pensar en el negocio y en las ganancias, posiblemente la tranquilidad y la paz social, esa que ustedes mismos hablaban antes de yo estar en el programa, pues evidentemente se puede interrumpir. O sea que estamos en momentos muy difíciles, hay que ser muy prudentes con ciertos temas, hay que tener un poco de sacrificio en el tema de
de lo que son las ganancias en tiempos, vamos a decir, de guerra, porque estamos casi en una economía de guerra, en cierta forma. No la conocemos porque nuestras generaciones, no ni yo, que soy tal vez el más viejo de aquí, de este grupo, no, seguro, hemos estado en tiempos de guerra, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Esta misma fórmula, lo escucho hablar y hace mucha coincidencia con lo que nosotros analizábamos antes y después, cuando hablábamos ahorita de que para mantener la paz social hay que mirar hacia el bolsillo y hacia el estómago de la gente, y que hay combinaciones que no son ni menos que funestas, cuando mínimo funestas en momentos de inflación. Darle en el bolsillo a la gente en un momento de inflación, pues parecería algo hasta poco consultado o quizás hecho sin pensar. Y cuando usted dice de que se ajustó el precio de la tarifa eléctrica en más de un 48, de un 40%. En ese segmento. Casi al 50% en ese segmento, pues uno no puede evitar sorprenderse. Pero cuando usted hace un paralelismo entre lo que pasa con la energía y lo que pasa con los combustibles, que también es energía, pues tal vez deberíamos sentarnos y ver qué dicta la prudencia. Se había dicho anteriormente que hasta llegar a un nivel se iba a absorber, pero luego de ese nivel se iba a dejar deslizar. Eso no se ha hecho y entiendo que es por prudencia. ¿Cuáles son las opciones del país en materia de energía, digamos energía eléctrica y energía de combustibles? Conociendo que estamos en prácticamente una economía de guerra, que la gente no tiene ni posibilidades económicas ni tolerancia para la diferencia, y de qué manera nosotros podemos con estos dos elementos que son detonantes, son igual de detonantes como son de inflamables para la paz social del país, ¿cómo nosotros podríamos mantener un equilibrio? Bueno, hay opciones, por ejemplo, con el tema de los combustibles, hacer una especie de pool de importación de combustible, tratar de buscar los mejores precios, incluso asegurar los combustibles, porque puede ser que en un momento no sea cuestión de precio, sino de tener combustible. O sea, entonces, de alguna manera, como no estamos en tiempos normales, pues entonces tendríamos que hacer un esfuerzo como país para tratar de hacer esa compra lo más prudente posible y utilizar muchos mecanismos que hay para poder conseguir eso en base a subastas y a licitaciones de compra, unificar las compras, porque no es lo mismo comprar segmentados que comprar unas cantidades mayores, ver qué países nos pueden garantizar el suministro de manera más o menos estable y pensar un poco con el caso de los combustibles, específicamente los precios, que tenemos dos leyes, la ley 112.00 y la ley del ad valorem, o sea, que se promulgó después. Es posible que la combinación de ambas hayan sido muy fuerte también para el tema de lo que es la estimación del precio, porque hay dos tipos de impuestos. O sea, nosotros lo que hemos propuesto generalmente es que se unifique en un solo impuesto y que se disminuya lo que es la aplicación del ad valorem, que es un 16% sobre el valor del precio de FOB más una serie de cargos que se le hacen al precio de paridad de importación que no se justifican, y menos en estos momentos. Entonces, se puede hacer muchas cosas para hacer eso, pero también hay que hacer una campaña de ahorro y eficiencia de la energía. Eso debe comenzar por las escuelas. Incluso se habla mucho del tema del robo de la energía. Yo pienso que con educación se logra más que con blindar las líneas, o sea, y cuesta menos hacer la gestión. Hay que tener medidores oportunos, ¿verdad?, para que el cliente que solicite un servicio se lo puedan dar en su momento. Pero hay que evaluar muy bien todo lo que son las variables económicas en cada uno de los segmentos. No solamente el problema está en la distribuidora, hay que verlo de manera conjunta, y también el tema de la aplicación del precio a los combustibles. Recuérdense que estamos también en la transición hacia la movilidad eléctrica,
Y si nada más que vemos por el tema de los combustibles por los impuestos, pues también no va, es como un conflicto de intereses que el gobierno quiera tener ingresos por el impuesto de los combustibles y a su vez, entonces, favorecer la movilidad eléctrica que no va a usar combustible. Profesor Moreno San Juan, tenemos que ir a la pausa. Le queremos agradecerle de entrada que nos haya acompañado. Finalmente, el pacto eléctrico parece que va a volver a discutirse. ¿Cuál sería su recomendación en un minuto? Bien, que realmente se revise dos temas fundamentales. Uno es de la tarifa, indiscutiblemente que había problemas ahí. O sea, de hecho, propuestas hay y se han entregado, o sea, en el ámbito de debate, que es el Consejo Económico y Social, pero también son públicas. Y el tema de lo que sería transición energética, o sea, que tiene que ser tratado mejor en lo que son los planes de expansión. Bien, muchísimas gracias, José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la UAS, ingeniero, a quien ha tenido la cortesía de acompañarnos durante la mañana de hoy. Feliz fin de semana, gracias. Bien, igual para ustedes. Vamos a pausa.